Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, mamá, y les agradezco mucho por estar aquí conmigo hoy. El episodio de hoy es el episodio número 44 y se llama Cómo la pandemia me llevó a descubrir mi verdadero propósito. Hoy vamos a hablar de un momento que, para bien o para mal, redefinió la vida en el planeta, redefinió mi vida y mi propósito. Me ayudó a encontrar ese norte, sobre todo en la parte laboral, que había estado buscando durante tanto tiempo, y fue el momento de la pandemia. Justo antes del caos, mi vida estaba en un momento hermoso. Había ya terminado mi maestría en diseño de interiores en Milán. Me había casado pocos meses antes, había nacido mi primer hijo, que en ese momento, cuando empezó la pandemia, tenía 6 meses. Y estaba como en ese momento de la vida en donde tenía muchísimos cambios. Estaba recién casada, tenía un bebé pequeño que acababa de nacer, estaba aprendiendo a ser mamá, estaba también descifrando mi futuro profesional en el que iba a hacer después, porque en ese momento yo estaba dedicada full time, 100% a mi hijo, a mi primer hijo, y estaba tratando de descifrar cuál era exactamente mi propósito y cómo traer ese propósito a mi parte profesional. Y cuando el lockdown empezó, aquí en Italia fue un momento muy duro. Fue el primer país de Occidente que tuvo ese impacto grandísimo de la pandemia. En Italia fue un momento tenaz. Desafortunadamente se murió muchísima gente durante las primeras semanas y los primeros meses de la pandemia. Estuvimos en lockdown durante muchos meses. El primer lockdown, cuando empezó, yo me acuerdo que nosotros ese fin de semana, mi esposo y yo, a primera vez dejando a mi hijo con mi suegra, habíamos ido para celebrar nuestro aniversario a Suiza, y me acuerdo todo el tiempo de vuelta, oíamos en el radio todo esto, que ya había el primer caso de COVID en Italia, que estaban cerrando todo, la gente se volvió loca, saqueó todos los supermercados. O sea, uno iba a los supermercados y no encontraba nada, porque la gente entró como en ese pánico de comprar provisiones para todo. Y me acuerdo que entonces, regresando a nosotros antes de pasar la frontera en Suiza, que la situación estaba mucho más tranquila, paramos a hacer mercado, porque teníamos miedo de llegar a Italia y que pues no hubiera provisiones. Y fue un momento de muchísima incertidumbre, fue un momento de verdad muy difícil, nosotros con un bebé pequeño y con todas estas cosas que estaban sucediendo. Y me acuerdo de la incertidumbre, del pánico que sentimos, del miedo también de las personas, y sobre todo como esa incertidumbre, ¿no? En el futuro, en el qué va a pasar, en el qué es lo que está pasando, esto se va a poder curar, vamos a volver a tener una vida normal algún día. Y la pandemia en general nos quitó muchísimas cosas, además de que murió muchísima gente y de que fue un momento muy difícil para muchísimas personas que trabajaban también, por ejemplo, todos los médicos, las enfermeras. Fue también un cambio muy grande en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con las otras personas, con nuestro hogar. Y fue ahí también donde mi casa se convirtió en el recurso más importante para mi sistema nervioso, así como las casas en realidad se volvieron el refugio seguro para las personas, sobre todo en esos momentos de lockdown. Entonces fueron meses de confinamiento total, donde yo tenía un bebé de 6 meses y también la noticia de un siguiente embarazo, porque supimos del embarazo cuando estábamos en lockdown. Y yo me acuerdo de ese pánico, me acuerdo del pánico de ir a la clínica a hacerme exámenes. Yo me acuerdo que una vez casi me desmayé en el carro del miedo, de la ansiedad que sentía de tener que ir a la clínica en plena pandemia que acababa de empezar. Ya estábamos en lockdown, entonces yo me acuerdo que me ponía los guantes, el tapabocas, me la pasaba desinfectándome las manos y sentía una ansiedad enorme de tener que ir a hacerme exámenes, y cada vez que teníamos que ir a la clínica, porque además ir a la clínica quería decir poder entrar en contacto con el COVID. Y me acuerdo de esa sensación y de esa incertidumbre que sentía tan fuerte. Y en ese momento también la casa se había vuelto todo, porque en la casa tenía que ser guardería, tenía que ser oficina, tenía que ser gimnasio, tenía que ser restaurante, tenía que ser colegio, tenía que ser zona de bienestar, tenía que ser todo, tenía que ser absolutamente todo. Y las casas de todos, de todas las personas que estábamos en lockdown alrededor del mundo, tuvieron ese proceso, ¿no? Tuvimos las familias que adaptarnos a una nueva forma de vivir en nuestra casa, pero asimismo nuestra casa tuvo que empezar a adaptarse
nuevas actividades y nuevos hábitos y nuevas rutinas a las que teníamos que habituarnos todos. Así que en ese momento, con un embarazo nuevo, con un chiquitín de 6 meses y con mi casa que necesitaba convertirse en ese refugio seguro, empecé a anhelar, tener ese deseo de tener una casa, un hogar que fuera mi lugar seguro, donde mi sistema nervioso se pudiera equilibrar, donde pudiera estar tranquila, donde mi energía se recargara sin importar el caos externo. Entonces, que pudiera ser un lugar seguro a pesar de todo lo que pudiera estar pasando externamente. Y ahí fue como poco a poco empecé a conectar los puntos y a ver realmente cómo ese propósito que había estado buscando durante toda mi vida se empezaba a unir con todos esos puntos de las cosas que ya estaban siendo, de la arquitectura, del diseño de interiores, de la serenidad de Glenn Murcutt, de toda esa parte que entendí de cómo las emociones nos impactan tanto en Vals, en mi experiencia en Vals, que les conté en otro episodio, y cómo el diseño interior es holístico, que llegó a mi vida en ese momento y se presentó y fue la respuesta a esta búsqueda que yo tenía. Y en ese momento fue que yo supe y que yo decidí que iba a dedicar mi vida al servicio de los demás a través del diseño de interiores holístico con todas estas herramientas que había estado aprendiendo durante años y que muchas yo creía que no tenían conexiones unas con otras y que al final en realidad todo me estaba llevando hacia este camino, incluido el feng shui, que también empecé a aprender en China y toda esa parte energética, espiritual, fue que todo se juntó y que el diseño de interiores holístico llegó a mi vida como la respuesta para poder servir desde mi corazón, desde mi alma, en pleno propósito de mi corazón y poder hacer un servicio para las personas para poder mejorar su vida y su bienestar a través de mi trabajo, de mis manos, de mi energía. Entonces fue hermoso, fue una revelación para mí, fue una revelación enorme y cuando me di cuenta de eso, pues yo quise empezar mi negocio, Bliss Home Design, así fue como nació. Y cuando mi hija, la segunda, tenía 6 meses, fueron muchos meses de esa nueva maternidad y de la maternidad también de mi primer hijo, en donde empecé a estructurar, empecé a pensar, empecé a ver y obviamente no fue todo como que me llegó de una y ya fue la respuesta, sino que fueron muchos meses de estar construyendo esa respuesta hasta que finalmente encontré esa estructura que me iba a poder permitir realizar mi sueño de tener ese negocio del alma y ese emprendimiento que era absolutamente la alineación total con mi alma y con mi propósito. En ese momento también entendí que mi misión no era diseñar solo casas bonitas, sino que era diseñar sistemas de apoyo vital, sistemas de apoyo para nuestro sistema nervioso, diseñar casas que fueran nuestro refugio seguro, nuestro lugar donde poder recargarnos del mundo exterior y donde poder alinearnos con nuestro alma a través de nuestros espacios. Entonces quería crear espacios que fueran lo suficientemente flexibles para sostener la vida moderna y todas las actividades que nosotros necesitamos hacer y también lo suficientemente seguros para sentirnos en calma, en armonía, en serenidad y donde poder regular nuestro sistema nervioso y que además fuera también ese lugar donde poder conocernos a nosotros mismos, donde poder empezar a conocernos más, a reflexionar, a meditar, a poder tener este crecimiento también personal y espiritual. Y crear espacios que influyeran en nuestro sistema nervioso todo el tiempo, influenciándonos de manera positiva y lugares en donde pudieran crear memorias y se pudiera crear conexión humana y en donde realmente se eleven nuestro estilo de vida. La pandemia fue un proceso bastante complejo, fue un momento bastante complejo en donde me transformé a todos los niveles, ya que me transformé personalmente, me transformé desde la parte espiritual también, porque fue un momento muy duro también desde la parte emocional y desde la parte espiritual, con toda la incertidumbre y todo el miedo y la ansiedad que había alrededor de todo lo que estaba pasando. Y también fue muy importante la transformación que tuvo a nivel profesional y también a nivel de maternidad, de mamá, de lo que me estaba convirtiendo en ser mamá por segunda vez. Y fueron todos estos procesos que en los que me transformé en todos los niveles, que me llevó a descubrir ese propósito. Así que fui mamá y emprendedora en ese proceso tan difícil que fue ese momento, pero también fue ese momento como lo que me empujó a querer buscar ese propósito, a querer finalmente traerlo al mundo, a empezar mi emprendimiento. Y fue a través de todo ese proceso durante la pandemia que, teniendo el reto además de criar a mis hijos lejos de mi familia, mientras construía un negocio del alma que me forzó
también a encontrar esos sistemas y esa disciplina y la constancia que se requiere para poder llevar y sacar adelante un negocio. Y es todo lo que ahora comparto, eso es todo lo que se ha ido metiendo en la parte de emprendimiento y de marca personal, y son como todas esas vivencias, toda esa parte tan difícil que viví y todo ese proceso de transformación, sobre todo, más importante que lo difícil que fue para mí vivir ese momento y todos esos procesos juntos, es la transformación que trajo. Y esa es la transformación que quiero compartir con otras personas que están atravesando procesos en este momento de emprendimiento, de maternidad y emprendimiento, de marca personal, de empezar un negocio. No necesariamente ya en un momento de pandemia, sino en un momento en donde ya con todas esas herramientas yo puedo empezar a entregárselas también a otras personas para ayudarles en sus procesos. Porque al final todos esos procesos que construí, que fui diseñando poco a poco, fueron procesos que apoyaron mi bienestar, el de mi familia, y que lo hacen aún hoy en día, y son procesos que sigo perfeccionando, que sigo trabajando todos los días, porque son continuos en mi vida, en mi parte de emprendimiento y en mi parte de maternidad. Y finalmente, con todo eso encontré esos servicios en el diseño interior holístico, que era el canal perfecto para poder servir y poder ayudar a otras personas. Y es a través de él que me permite impactar vidas de otras personas de manera positiva, que con todo este conocimiento de todos estos años de experiencia, sea personal, sea profesional, que poniéndolo junto he ido creando todos estos servicios y que puedo canalizarlo para entregarle al mundo todo esto y para seguir aprendiendo yo. Lo más importante para mí es poder asegurarle a mis clientes que su hogar se convierta en la base para su crecimiento personal, su tranquilidad familiar, su desarrollo personal también, apoyar su lado espiritual, que sea multifacético y que sea holístico. Es que esa es la palabra, es que sea un hogar holístico en todos los sentidos, que apoya todos esos lados de nuestra existencia de la mejor manera y apoya así nuestro bienestar general. Y mi transformación personal fue prueba, y es la prueba, para mí fue la primera prueba de, de esa promesa de mi servicio. Esto es exactamente lo que hago con mis clientes de diseño interior holístico. No diseño solo por funcionalidad o estética, sino que es un conjunto de muchas piezas. Sí entra la funcionalidad, sí entra la estética, pero es una forma de diseñar que he ido desarrollando durante los años, durante todas estas diferentes experiencias, donde he ido poniendo cada vez más componentes que creo funcionan muy bien en la manera en la que lo pongo juntos, y que además han traído resultados muy buenos para mí y para mis clientes. Además de ser mi propósito, uno de mis propósitos reflejados y direccionado desde mi alma. Así que para hacer mis diseños, yo analizo la energía de la familia, las dinámicas familiares, los deseos de la familia, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cuáles son sus exigencias, qué es lo que se imaginan. Y ha sido muy bonito poder ver cómo ese propósito impactando familias, impactando personas reales que habitan sus casas y que son testimonio de esa transformación que se puede tener a través de nuestros espacios. Y la pandemia nos enseñó que la casa es nuestro activo más importante, que la casa realmente es el lugar donde debemos poder sentirnos seguros, donde podemos recargarnos, y que se vuelve ese refugio seguro que nos recarga, que recarga nuestra alma, que nos hace sentir bien y que equilibra además nuestro sistema nervioso y nos permite prosperar sin importar lo que esté pasando afuera en el mundo. Así que sí, la pandemia fue un momento muy difícil, fue un momento que me arrebató y nos arrebató la normalidad de nuestras vidas, cambió nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos con el mundo, con nuestras casas, con las otras personas, pero también me regaló mi propósito. Y esa es una cosa a la que le estoy eternamente agradecida ese momento, que fue el haberme dado dirección, finalmente haber podido aterrizar todas esas ideas y esas experiencias y todo eso que ya se venía, digamos, cocinando durante tantos años, y haberlo finalmente podido darle forma a través del diseño interior holístico, que es mi primer propósito de alineación con mi alma y con mi corazón, en el que realmente siento que hay un propósito detrás muchísimo más fuerte, que hay una vocación de servicio, de ayuda hacia los demás, de poder compartir todas estas bellezas de regalos y de dones y de talentos que me ha dado la vida para poder compartirlas con otras personas y para poder impactar sus vidas de manera positiva. Como pregunta para su reflexión, les pregunto: ¿qué te reveló el encierro sobre la salud de tu hogar? ¿Estás lista para transformar tu espacio para que deje de ser una carga y se vuelva el soporte que mereces? Empieza a pensar en estas dos preguntas
Empieza a pensar si tienes la respuesta a una de estas dos preguntas y empezar a ver qué pequeños cambios puedes empezar a hacer hoy en tu vida, en tu casa, en tu hogar, para poder tener ese hogar que deseas maravilloso que te puede ayudar a vivir muchísimo mejor. Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema. Me encantaría que me sigan en mis redes para que puedan tener muchísimo más de este contenido y poder entregarles muchísimo valor a través de todo lo que hago, porque todo lo que hago es pensando en ustedes y en poder entregarles muchas herramientas para que puedan empezar a mejorar su calidad de vida y su bienestar. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este episodio. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.